Bienvenidos una vez más a la Cesta de la Bicicleta. Esta noche vamos a hablar sobre literatura y construcción de paz. Y para eso hemos invitado a Juan Camilo Rincón, escritor, periodista, investigador cultural, alguien que no solo ha publicado varios libros, sino que ya se ha consagrado como un gran entrevistador de grandes escritores latinoamericanos y conocedor, profundo conocedor de la literatura latinoamericana. Con Juan Camilo vamos a explorar cómo la literatura latinoamericana y la colombiana puede ayudar a construir paz en Colombia. Juan Camilo, bienvenido a la Cesta de la Bicicleta. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí contigo en este lunes de frío, pero delicioso y ya noche. Sí. Juan, este es un viaje como si estuviéramos en la bicicleta y tú vas conmigo y en la cesta vamos a ir poniendo pensamientos, reflexiones, ideas, opiniones. Entonces vamos a empezar el viaje como empiezan las historias. Desde el principio, Juan, háblanos un poquito de tu trayectoria, cómo terminas volviéndote escritor y apasionado de la literatura. ¿De dónde viene Juan Camilo Rincón? Bueno, Juan Camilo Rincón viene de un deseo de salir de un problema grandísimo que cuando yo estaba en primaria, aquí en Bogotá, yo nací en el extranjero, pero soy de padres colombianos y ellos me trajeron muy joven aquí a Bogotá. Y vivíamos en Engativá y yo estaba aprendiendo a leer y a escribir, pero me costaba muchísimo. Yo tenía una dislexia pero gigante. Y pasábamos los años, los primeros años de primaria, gracias a que mi papá tiene una fábrica de pastas y entregaba muy amablemente a las profesoras una pastica para que me ayudaran y hacíamos algunos intentos para seguir luchando, pero de pronto llegó quinto de primaria y pues ya no se podía seguir en estas. Ya la profesora se nos puso recta en la situación y nos dijo, no, pues no puedes llegar a bachillerato sin aprender a leer, a escribir bien. Y nada, mi mamá me cogió de la mano, me llevó a una librería que quedaba cerca de la casa y me dijo, escoja 3 libros. Y yo escogí 3 libros por portadas. Escogí uno que se llama El Aleph de Borges, eh, eh, Todos los fuegos, el fuego de Julio Cortázar y uno rarísimo de Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, como que comencé a leerlos. Primero arranqué con Borges, no entendí un carajo de lo que pasó, pero me tocó el corazón. Fue algo impresionante porque tocó ese tema de la literatura que lo llama a uno, a pesar de que todavía lo sigo leyendo y hay cosas que todavía no entiendo, pero es algo interesantísimo que es esas palabras que siempre llegan al alma de uno. Llegó Cortázar después con Autopista Sur, que fue algo impresionante y pensar cuánto tiempo habían durado en ese trancón eterno. Pues yo conocí el trancón de la 80 y todas esas cosas, pero un trancón que durara 4 estaciones nunca, ¿no? Y pues uno no conoce las estaciones tampoco. Entonces eso fue muy interesante, que ese fue como mi primer acercamiento a la literatura. Claro, primero como lector, para luego empezar a escribir. A mí siempre la gente en la red de bibliotecas públicas, muchos nos preguntaban, bueno, ¿y cómo hacen los escritores para escribir? Y yo, pues leen. Y después yo entendí que además de que leen, borran. Sobre todo borran, ¿no? No solamente leen, leen, escriben y borran, leen, escriben y borran. Eso es como el ciclo. Juan Camilo, lo primero que yo oí de ti fue que Juan Camilo Rincón era un estudioso de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, y que había publicado un libro sobre Jorge Luis Borges. Y a mí me pareció realmente osado. ¿Cuánto no se ha escrito? ¿Cuánto no se ha pensado? ¿Cuánto no se ha reflexionado? Hay grupos de investigación, clubes de lecturas especializados en Jorge Luis Borges, y que este niño, que fue como yo lo vi, haya escrito un libro sobre Borges, pues es muy valiente. Y además el libro habla de Colombia, de Borges y Colombia. Háblanos de ser colombiano es un acto de fe, las historias de Borges y Colombia. No, pues imagínate, entonces arranco con ese primer libro, después comienzo a coleccionarlos y a reunirlos con el dinero que le llega a uno de Navidad, de Nuevo, y hacerle ojitos a la mamá y al papá y todo eso. Y llegué a un punto en que leía y releía y me encontraba con la literatura borgiana y me llamó mucho la atención y dije, yo quiero escribir sobre eso. Entonces, eh,
pero arranqué primero, estudié Derecho y la cosa no funcionó, pues porque uno tiene alma de querer escribir y después decidí irme al periodismo. Al final yo quería literatura, pero terminé en periodismo por tomar la decisión tarde. Y y justo la universidad, ser periodista me permitió a mí como mucho tiempo libre para poder meterme en esa biblioteca y conocer a Conrado y meterme en los libros de Borges y investigar y analizar y amarlo. Pero tenía esa discusión que tú planteas. Hay 10.000 libros sobre Borges, hay libros de investigación sobre Borges absurdos. Borges y la empanada, Borges y la física cuántica, Borges y la matemática, Borges y la visión de lo que hubiera sido él en el 2020, Borges y la ciencia ficción, Borges y el cine. Y digamos, yo tengo una biblioteca llena de análisis y análisis sobre Borges y yo dije, bueno, pero si quiero escribir algo, ¿por qué voy a repetir lo mismo? Porque no busco algo que no se haya hecho. Y ahí es cuando viene este tema el primer cuestionamiento es, yo soy colombiano, yo nací en esta tierra y quiero contar como esos grandes intelectuales que vinieron, que me marcaron a mí, que cuando hablé con otra gente también le marcaron. ¿Qué pasó acá? ¿Vinieron, no vinieron? ¿Hubo un contacto, hubo un amor, hubo un sentimiento? ¿Qué pasó? Quiero saber. Y arranco a hacer esta investigación, metido primero en la Biblioteca Nacional revisando periódicos de todo tipo, encuentro unas fechas, después hablo con personas que lo recibieron o que hablaron con él o que tuvieron un contacto directo con él y luego encuentro libros al respecto de esas visitas y descubro que Borges estuvo en 1963, 1965 y 1978. Y que pasaron cosas supremamente absurdamente locas que pasan aquí en Colombia nada más, que le pasaron a Borges y dije, no, esto hay que contarlo, hay que reunirlo porque existían algunas referencias pero muy separadas y dije, no, hay que tomar la decisión y unirlos. Me senté con gente como Hernández, que había escrito alguna de sus libros sobre Borges aquí en Colombia, Juan Gustavo Corda, que es un gran poeta, y muchísimos más, y dije, no, esto, todos han soltado pedacitos, ¿no? Y cada uno quiere contar solo su relación con él. ¿Qué pasa a alguien si hacemos toda la reunión? Y salen historias tan bellas como que él recibió las llaves de Bogotá y fue algo que para él fue profundamente, impresionantemente y lo hizo muy feliz en 1978. Eh, en ese momento dictó una charla en la Biblioteca Nacional y tú conoces, Tati, esas puertas gigantes que tiene la Biblioteca Nacional y pues entra a hablar sobre Lugones al lado de Juan Gustavo y comienza a hablar cuando de pronto sienten que esas puertas comienzan a moverse. Había tantos jóvenes interesados en escuchar a Jorge Luis Borges aquí en Colombia que casi rompen las puertas de la Biblioteca Nacional. Es como, son unas puertas de catedral, es algo impresionante, era un rockstar impresionantemente fuerte y es muy bello y esa y sigue visita. siéndolo. Oh, Sigue claro siéndolo, que porque sí. en los clubes de lectura que hacíamos con Biblored, es un autor que frecuentemente, en toda la ciudad, te puedo decir que en Bogotá, y tú lo sabes bien porque has recorrido con la red estos clubes de lectura, en Engativá, en Bosa, en Suba, en cualquier rincón de esta ciudad, hay alguien reunido hablando, en este momento probablemente reunido hablando de la obra de Jorge Luis Borges. Sigue siendo muy Juan actual. Camilo, sigue siendo muy actual. Quiero meterme en por qué precisamente estos autores que son referentes, que son íconos, autores como Jorge Luis Borges, como Julio Cortázar, como estos que has estudiado, ¿cómo es que desde la ficción que ellos construyen puede uno leer la realidad donde está, nuestra propia realidad? Porque eso es lo que los hace actuales. Por eso hoy, en este momento, debe haber muchos clubes de lectura analizando la obra de Borges, aunque Borges haya escrito en 1970, 73, de alguna manera la gente lee y cuando lee encuentra claves para entender la realidad y así quiero ir acercándonos al tema de cómo la literatura ayuda a construir paz. Entonces, ¿cómo es este tránsito de ir de la ficción a leer la realidad? Mira, yo especialmente con dos investigaciones que tuve que hacer y que amo y que las amo profundamente, una es la de Borges
y la otra es la de Sábato, la relación que tuvo Sábato con Colombia. Cuando yo comienzo a escribir estos libros o estas grandes investigaciones, me doy cuenta que en realidad no estoy contando historias de las visitas de ellos, sí, sus anécdotas, las cosas absurdas que les pasan, cómo nos referencian en sus libros, porque hay poemas hechos aquí en Colombia por Borges, hay referencias directas de Colombia en su poesía y en sus cuentos. Está Urrica, de donde viene el concepto de ser colombiano es un acto de fe, que es de los pocos textos donde se habla del concepto del amor, y él se acerca a una mujer escandinava, un personaje que es un profesor de la Universidad de los Andes, imagínate, un cachaco. Se le acerca a una mujer del norte de Europa y le dice, ¿cuál es tu nombre? Ella dice Urrica, y ella le pregunta, ¿de dónde eres? Y ella dice, él responde, soy colombiano. Y ella le pregunta, ¿qué es ser colombiano? Y él dice, ser colombiano es un acto de fe, y desde ahí vamos a arrancar. Y me di cuenta que ese concepto de ser colombiano es un acto de fe, es una forma de descripción de lo que somos, a pesar de que lo haya hecho un extranjero. Y un acto de fe no lo miremos en un tema de sincretismo religioso, sino también veámoslo como una estructura de fe sobre los conceptos que no podemos explicar, que nos mueven, tanto la patria, tanto la religión, como muchas cosas. Bueno, estoy parafraseando a Borges, pero al hacer esas descripciones, lo que también hago es como veo el campo literario de Colombia. Veo con quién habló, con quién tuvo discusión, qué pasó cuando comenzaron a leer a Jorge Luis Borges y cómo fueron influenciados. Y él plantea una vaina muy interesante, es que les dice cómo hay que tratar de hacer una ruptura con la escritura local, tanto en las visitas, especialmente en las visitas de los 60, que es como salgan de ese molde encerrado de la forma criollista, de cómo se escriben y cómo se construye, eso que está muy relacionado a cómo a la literatura de los años Sí, 50. mira que en historia hay una corriente que ha revaluado la forma en que se ha escrito la historia tradicionalmente. Toda la gente cuando recuerda, cuando fue al colegio, la historia se periodiza en hitos de violencia. Entonces la Primera Guerra, la Segunda Guerra, los bárbaros, las invasiones, la violencia, los héroes violentos son los que van marcando la escritura de la historia tradicional. Pero en los años 70 hay varias corrientes de investigación de historia que dicen, bueno, ya sabemos un montón sobre la guerra, ya sabemos un montón sobre la violencia, ahora fijemos el foco en cómo se ha construido la paz en la humanidad. ¿Qué pasa con esos espacios que no fueron violentos, sino que al contrario se construyeron comunidades alrededor de la agricultura, de la cultura, se construyeron tejidos sociales solidarios, se construyeron organizaciones, instituciones, y hagamos una historia de la paz? Pero ha sido dificilísimo, Juan Camilo, dificilísimo porque nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a pensar en claves de violencia y además es más dramático, es más fácil de contar. Es más fácil de contar un asesinato, va a funcionar mejor en el cine, en la novela, algo que tenga un conflicto con un conflicto violento, que cuando no ocurre nada. Por eso en historia decimos, claro, los personajes pacíficos han sido invisibles. No es que no hayan estado, de hecho lo normal es esta forma de colaboración. Entonces, te llevo la pregunta a la literatura. Así como hay, en este momento hay una corriente de gente haciendo historia de la paz, ¿existirá una literatura de la paz que se haya encargado de mirar cómo se construye paz? Pues yo creo que sí, no, yo no creo que sí. Creo que primero que todo tenemos que pensar que tenemos, digamos, 200 años de independencia. La literatura viene transformándose. Primero, somos un país muy joven en temas literarios, no podemos decir que hay una gran evolución, pero que esos 200 años, muy poco tiempo se ha tratado de pensar el concepto de la paz. Siempre la violencia está ahí. Yo pienso que cuando uno piensa desde las historias de 1800, donde estaban ese reguero de guerras civiles, que había una cada 10 minutos y además 20.000 constituciones, donde Tomás Cipriano y todo termina en una forma donde se controla de cierta forma la violencia, pero se controla una violencia explotando una mayor con la Constitución de 1886, y esos hitos históricos van generando, pero la literatura tiene una costumbre que me parece muy bella.
La historia la escriben los vencedores durante mucho tiempo en Colombia, pero la literatura la escriben, la literatura es más revolucionaria, se encuentran rastros de los que han sido vencidos. Es su forma de contar su historia. Sí, dentro de una ficción, dentro de unos parámetros imaginarios interesantes, pero dentro de una verdad histórica que está pasando. Y ahí es cuando vemos que eso comienza a cambiar en los últimos años, porque ya estamos luchando en contra de eso y ya también comenzamos a tratar de cuestionarnos y de no pensar que siempre vamos a estar en el eterno concepto de las violencias. Te voy a citar un ejemplo. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera que tanto amamos. A mí me parece un texto que salió en 1982, que es un texto de resistencia a la violencia. Ellos, el amor de ellos es un concepto de resistencia a la violencia. Pero también ahí plantean que nuestra historia está basada entre guerras interminables que van en un globo y que van como varios personajes en un globo y están mirando y de pronto dicen, ay, ¿de qué se murió ese señor? Se murió de cólera. Ay, pero yo no sabía que el cólera dejaba un hueco en la cabeza. Pues la habían metido, era un tiro, ¿no? Entonces el concepto ahí dicen como vivimos en muchas guerras interminables que siguen, pero a la vez él está contando la ruptura de esa violencia. Y es cuando también comenzamos a pensar nosotros en, literariamente, tratamos de expresar nuestro deseo de que llegue la paz, de que no lo creamos tan imposible. Y hay hechos como lo que pasó hace 4 años, en esos días, de una firma de un proceso de paz que le permite a uno soñar. Y el permitir a uno soñar permite que haya un desarrollo de la imaginación y permite que exista un pensamiento al respecto de eso. Y creación. Sí, yo creo que lo que hizo Gabo ahí, coincido completamente contigo, creo que lo que hizo es decirnos, mire, mientras este país ha perdido el tiempo matándose, los guerreros han perdido el tiempo matándose, pues hay gente que se ha enamorado y ha construido alrededor del amor. Y son amores invencibles, así pase toda una vida para volver a reencontrar a Fermina, a Fermina y a Florentino Ariza, Florentino ¿no? hizo Y yo también creo enfermedad. que es su manera de decir que la concordia, la convivencia no es algo que viene en el futuro y algo que vamos a hacer por allá, sino que está ahí, está presente y conviven. Y mientras hay guerras y desgracias, está el amor, está la solidaridad, están los actos de humanidad, está la ternura, está. Lo que pasa es que necesitamos aprender a reconocerlo. Tan está que pasa inadvertida. Juan Camilo, nos tenemos que ir a un breve corte. Vamos a una pausa de mensajes de interés, pero cuando regresemos quiero que nos expliques qué es eso de la no ficción, que ahora la gente que sabe de literatura y los clubes de literatura hablan mucho de la no ficción. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso. Vamos a los mensajes y ya regresamos. Estamos de regreso en la cesta de la bicicleta, hoy con Juan Camilo Rincón, escritor, periodista, crítico literario, investigador de la cultura. Estamos hablando sobre cómo la literatura puede ayudar a construir paz en Colombia. Juan Camilo, bienvenido nuevamente. Quiero que hablemos ahora de algo que está sonando y suena y suena. En el capítulo pasado de la cesta de la bicicleta, nuestra invitada, Carmen Teresa Saldarriaga, nos explicaba la diferencia entre el cine argumental y el cine documental. Entonces nos decía, el cine argumental yo me invento la historia, pero en el cine documental yo me tengo que ceñir a la realidad. Quiero que hablemos de esto mismo, pero en la literatura. Hablemos de cuál es la diferencia entre la novela, que es de ficción, y los géneros de no ficción, entre donde está la crónica, pero hay de pronto otros géneros de no ficción. ¿Qué es la no ficción? Pues mira, lo importante acá es que la no ficción está muy relacionada con el tema del periodismo. Su base es la noticia, pero la noticia es lo que vemos en los periódicos, ahí, seca, escueta, título, antetítulo, lead. Pero hay otras formas, porque la literatura es un monstruo que va cogiendo lentamente otros espacios y se ha tomado el periodismo, pero utilizando solo los elementos de las herramientas.
y aparece la crónica, aparece el reportaje, que son conceptos que tienen la belleza literaria, pero que tienen que tener un bagaje estructural del periodismo. ¿Qué significa? Que tiene que tener pruebas, que todo que tiene que ser real, todo tiene que ser comprobable y todo eso. Y ahí comenzamos a acercarnos como a la ficción. Podemos narrar de cierta forma con una belleza, con una calidad, con un sincretismo interesantísimo, pero tenemos que basarnos en hechos reales. Después podemos saltar al otro lado, mirar el otro lado del océano y allá está la ficción total, que es la ficción que se basa completamente en la imaginación, que es la creación literaria a partir de la imaginación. Entonces, la idea es que uno en el arte no puede ser blanco y negro y últimamente lo que está pasando es algo que me he dado cuenta con las entrevistas, hablando con los nuevos escritores, con los que he podido reconocer en esta vida y que están vivos, es que ese mar ya no está en una ola o en la otra, comienza a encontrarse en un punto medio. Entonces podemos pensar en Ricardo Silva, que nos habla, que nos hace una gran novela de un hecho real, pero con elementos ficticios. Entonces, él nos dice, esto es una novela, no estoy diciéndoles que esto es la Río purita Abajo. realidad. Sí, Estás sí, hablando de digamos, Río Abajo de sí, Ricardo sí. Silva. A mi río, no, incluso los anteriores, como perderlo todo, que también es algo súper, además, no sé cómo decirte, es como que está relacionado mucho en su vida también. Entonces, su vida es como un elemento que es como la base real dentro de la historia que está contando. Y eso está muy común ahora, está muy cercano. Pues pensemos en el olvido que seremos, lo del tema del papá de Abad. Eso pasó, ¿sí me entiendes? Pero es una novela. El papá murió, nosotros podemos buscar en internet las imágenes y todo eso, eso existió, pero el concepto de la interiorización y la creación artística sobre lo que él desarrolló es una combinación muy interesante entre lo que es la ficción y no ficción. Entonces siempre estamos saltando de un lado al otro, pero eso nos lleva también a darnos cuenta que esas reglas no están totalmente escritas hoy y que sí podemos seguir jugando, creando y desarrollando. Además, sí, digamos, Río Muerto me parece una gran demostración y que tiene que ver con el conflicto, que es de esas nuevas visiones que hemos hablado, Tatiana, sobre el tema del conflicto, cómo vemos el conflicto de una versión diferente, cómo ya dejamos esos temas comunes que atacaron o que fueron la base de la literatura. En los 50 fueron la guerra bipartidista, después vino la guerra entre guerrillas, después vino el narcotráfico, Escobar y bla, bla, bla. ¿Cómo dejamos eso a un lado y comenzamos a hablar de otros temas que son tan colombianos y tan necesarios como lo humano que nos rodea a todos nosotros y que queremos escuchar y que también nos agota? No más narcotráfico, queremos irnos más allá. Entonces, eso es como la nueva literatura de nuevos escritores maravillosos que están apareciendo. Hay gente que se arriesga a hacer, digamos, nueva literatura de terror. Digamos, estaba escuchando Isaza, que se ganó un Simón Bolívar hace poquito. Estaba escuchando, leía Isaza y terror o Pablo Concha, o digamos algo interesantísimo de Juan Cárdenas contándome cómo es la vida en la lucha del machete en el Chocó, en el Pacífico, y todas esas historias están ahí. Y venga, miremos a nuestro país no desde la guerra, sino desde otros puntos que son necesarios para reconstruirnos a nosotros mismos. O sea que podemos decir, por lo que estoy diciendo, que aunque sea una novela, hoy en día la tendencia es que esas novelas, por muy ficcionadas, por mucha ficción que tengan, siempre reflejan una realidad social, histórica, concreta. Es el caso de la novela de Ricardo Silva, la última, que es Río Muerto. Había dicho Río Abajo, pero es Río Muerto. Pero también lo que me estás diciendo es que cuando se escribe no ficción, por ejemplo, crónica, la literatura ha ido invadiendo el terreno del periodismo y le ha dado un sentido estético que lo hace también literario, aunque sean hechos verificables, aunque sean hechos periodísticos, aunque sea pues la realidad palpable, también pasa por el tamiz estético de la literatura. Juan Camilo, tú has ganado varios premios de crónica, que es un género que a mí me encanta porque efectivamente yo también caí bajo el encanto de la literatura. Empecé haciendo escritura académica, luego tuve esta experiencia de pasar mis ensayos académicos a un libro
que publiqué, pero es un libro académico, pero ese esfuerzo de contarle a la gente, a cualquier persona, lo que había investigado, pues fue un esfuerzo que me dejó con una chispa ahí adentro y luego me empecé a meter como a la crónica, porque me pareció que si uno es historiador, pues tiene que ser cronista, ¿no? Es como, pero me da pavor saltar a la literatura, a la ficción. Lo estoy intentando, pero no sé por qué me da tanto susto. Creo que siempre está uno agarrado a la realidad y siente que está más seguro. Pero bueno, todo esto es para contarte que en esta forma en que la literatura ha ido invadiendo el periodismo, la historia, todo. Yo quiero que me hables un poco del premio de crónica que recibiste del distrito. ¿Por qué te ganaste? ¿Fue el premio Crónica Ciudad de Bogotá, tal vez, el que te Sí, sí, ganaste? sí. Ese fue Hablando el de que Bogotá. gané hace 2 años. Sí, fue algo muy loco porque yo amo los libros. ¿No te imaginas? Yo soy así como súper intenso de buscar la primera edición, de buscar la firma, porque creo que cuando un escritor deja una firma, deja una esencia de él en ese libro. Y una primera edición es la primera visión que él tuvo sobre el libro. Te voy a poner un ejemplo. Si leemos a Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad, en la primera edición a la de hoy, él la modificó muchas veces porque al avanzar su edad, él la fue arreglando. Entonces eso tiene un inconveniente. Borges hacía lo mismo. A mí me gustan las cosas puras, como más, ay, no sé, que se vea la carne ahí, y eso se ve en las primeras ediciones. Y yo las amo, entonces escribí una historia de las librerías más absurdamente locas y maravillosas en Ciudad de México, en La Habana y en Bogotá. Trato de hacer como ese recorrido sobre cómo es la vida de esta secta de amantes de los libros, que nos escondemos por la noche a buscar los libros y que siempre estamos aprendiendo al respecto y que siempre estamos buscando al escritor, porque la gente me dice, ¿usted por qué le gusta tanto hacer tantas entrevistas con los escritores? Y en realidad, algo que siempre he tenido oculto es porque tengo la ventaja también de que me firme los libros ahí, además, después de la entrevista y después de la crónica. Entonces es muy chévere porque la crónica me ha permitido, yo también tengo ese mismo miedo, yo siento que la realidad hay mucho que explotarle, y más en un país como Colombia, pero no caer en el lugar común. Como yo encuentro historias como, a ver, el señor que mató a la chilena que era policía. Esa historia es absurdamente interesante y se puede contar en una crónica y puede ser bestial. Pero dije, como eso no está ayudando al concepto de lo que es una... Eso no me interesa, no me parece... Dejémoselo a otros. A mí me gusta crear literatura que permita contar una visión diferente de lo que somos, porque ya bien estigmatizados que estamos, pues por lo menos tratemos de construir una visión distinta de nosotros. Y qué mejor que el arte y qué mejor que las palabras para poder hacer eso. Y utilizo la crónica para tratar de hacer ese análisis. Y también hago reportajes, reseñas o también crónicas de escritores, tanto colombianos, que tratan de hacer esa visión distinta. Y trato de mostrar eso distinto de Colombia, si son extranjeros, cómo ven, como que no me hablen de Escobar, que no les vamos a llevar a lugares comunes, vamos a que se enfrenten a eso. Tampoco, digamos, Selección Colombia, café, bla, bla, no. Hay que, para construir la paz, yo pienso, hay que tener un tema de conocernos a nosotros mismos. Y creo que nosotros estamos basados en una cantidad de estereotipos que hay que comenzar a dejar a un lado. Y cómo, que es la mejor forma de luchar en contra del estereotipo, es creando conocimiento, creando obras, creando piezas, para poder hablar de lo otro que es tan valioso, que se está olvidando, que se está perdiendo, y que hay que contarlo, y que eso nos representa, que creo que es el primer paso para poder desarrollar una paz directa. Bueno, Juan Camilo, tenemos que ir a nuestro segundo corte de mensajes de interés. Entonces quiero que vayas preparándote porque cuando regresemos, quiero que hablemos sobre esto que haces tú, los cursos de escritura creativa por toda la ciudad. Tú eres una persona que está toda hora entrevistando grandes autores, pero también autores en formación, personas muy jóvenes o personas sencillamente que nunca se han interesado por escribir y de repente quieren aprender. Y entonces me parece que tienes un panorama bastante amplio de qué está pensando la gente, de qué quiere escribir la gente hoy en Bogotá y en Colombia. Entonces, nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Estamos de regreso en la Cesta de la Bicicleta, hoy con Juan Camilo Rincón, escritor, periodista, investigador de la cultura, amante de la salsa, los gatos y las matas. Se me había olvidado decir eso. Sí, Juan Camilo, eso es más importante que todo, que cualquier título, ¿no? Porque eso habla mucho de lo que eres. Juan Camilo, te la pasas recorriendo Bogotá, haciendo charlas, talleres, con comunidades de base. Yo vi esto en la red distrital de bibliotecas públicas, muy bella esa labor que hacen en los barrios, reuniendo gente que lee y que escribe al tiempo. Pero a la vez te la pasas entrevistando a unos superestrellas, pero unos escritores, pero del top. ¿Qué te está diciendo esta variedad de gente sobre la escritura, los temas? ¿De qué quiere hablar la gente en Colombia? ¿De qué quiere escribir la gente en Colombia? A mí me encanta esa pregunta porque algo que me pasaba muchísimo es que yo llegaba, digamos, al nido del Gufo, que eso es, muchachos, Bogotá. Explícale a la gente qué es el nido del bufo porque es bellísimo eso. Es bellísimo. Entonces, uno va bajando por todo el 80, se acabó el Transmilenio, porque hasta ahí llegó en ese momento. Entonces, después usted coge un bus, sigue bajando por el 80 y llega hasta el puente de Guadua. Cuando llega al puente de Guadua, uno ve abajo el río Bogotá y se coge hacia el lado derecho por el río Bogotá y se va. Y ahí, dentro del río Bogotá, hay como una pequeña isla, y eso es un barrio que se llama el Nido del Bufo. Y ahí hay una biblioteca pública maravillosa, interesantísima. Y cuando yo llegaba allá tenía unas 7, Es una 8, biblioteca 9, comunitaria. una biblioteca Es comunitaria. comunitaria, tiene más mérito porque es la misma gente la que la mantiene. Además es bellísimo porque la calle es destrozada, entonces todo ahí, ellos de verdad todo el esfuerzo lo hacen para poder estar presentes y es como su isla. Los niños están allá felices porque es el único momento en que tienen para poder estar tranquilos, para poder hablar, para poder reírse, para poder leer y utilizar el conocimiento de la lectura como es algo muy bello y dibujar y colorear y todo y la creación de tareas. Hay horas específicas para hacer tareas y los mayores les enseñan a los menores y les ayudan con sus tareas. Ese trabajo comunitario es bellísimo. Y yo llego allá y tengo unas, no sé, estoy haciendo cuentas, creo que 15, 20 mujeres que acabaron de aprender a escribir. Estaban hace 8 o 15 días terminando su su primaria, porque eran mujeres mayores de edad, adultos mayor de 60, 70, 80 años, que nunca en toda su vida habían aprendido a escribir y deciden hacer esto gracias al apoyo comunitario que tienen allá. Y, y llegan a esta clase y yo me siento ahí y digo, bueno, ¿yo ahora qué hago? Y comienzo a escuchar, entonces les dije, bueno, quiero que me cuenten la mejor historia que cada una tiene. Entonces uno se me acerca y me dice, yo estuve con mi hija el día en que iba por un bus por la 68 y el bus en 1980 se prendió fuego y yo estaba dentro y casi me quemo con mi hija y yo tuve que tirarme por una ventana, pero como describe toda esa historia de ella, es algo que yo dije, esto es una historia maravillosa. Pero esa historia era de ella. Entonces yo dije, no, te vamos a trabajar todo este tiempo para poder contar esa historia. Y eso fue algo muy interesante porque la forma es lo harto, pero solo es el 50%. Yo creo que el otro 50% es la historia. Digamos, con Biblored, cuando tuve la posibilidad de trabajar con habitantes de calle, ellos tenían unas historias también increíbles y es tener la posibilidad de ver eso, de ver esa producción artística que es bellísima y que en realidad lo que quiero llegar es que hay mucha gente en Colombia o en Bogotá que tiene muchas historias que no nos han contado que son buenísimas. Entonces, trato de acercarme a ellos, ayudarlos como con el tema formal, que pienso que ahí es lo menos, porque lo más importante ahí es el tema de que ellos se apropien de su historia y la quieran representar, que está lejos de la violencia, lejos de muchas cosas y no quieren, a veces solo quieren contar cómo construyeron su casa y esa historia es bellísima. Entonces me encanta como enfrentarme a eso, ver eso y ser partícipe en una mínima medida, porque esos textos son de ellos, en poderlos ayudar a que desarrollen eso. Y entonces era muy interesante porque 10 minutos antes de terminar esa clase yo tenía que salir corriendo, coger el bus,
camión, lo que tuviera que hacer para llegar a la casa, para tener una entrevista, digamos, con Leonardo Padura o con Sergio Ramírez. Entonces es muy interesante como ver los contrastes de la creación. Entonces ya el artista ya construido, que lleva mucho tiempo, muchas publicaciones, desarrollando un gran conocimiento, pero que añora esa necesidad de que la historia le llegue. Y esta gente llena de historias, llena de anécdotas, que solo necesita un empujoncito para poderlas llevar. A mí por eso me parece bello como ese intento de sacar, de darles voz con concursos, con propuestas, con vainas, porque ahí están las historias que vienen ahí. Entonces tú me preguntas, ¿qué viene? Yo creo que la violencia ya está llegando a un segundo plano, y lo que se tiene que hacer ahí es poder discutir. Una cosa súper interesante es que ahora son textos más humanos, donde comenzamos a preguntarnos sobre el miedo, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra capacidad de cómo nos vemos en el mundo, cómo llegamos de cierta forma a enfrentarnos a eso de lo que estamos sintiendo, de las depresiones, de las angustias, de las desesperaciones. Es mucho más humano lo que se está escribiendo ahorita y tiene una calidad increíble. Y lo otro que está pasando es que están regresando al pasado, no solo aquí en Colombia, sino en otros lados. Pero lo que yo estoy viendo es que ya estamos volviéndonos mucho más universales. Ya no estamos usando los elementos que nos describen por colombianos en la literatura hace 20, 30 años, sino que nos dimos cuenta que somos capaces de unirnos con alguien de Suecia o alguien de Finlandia o alguien de Australia, desde el mismo concepto que hace que todos los tres tengamos algo en común. Y es nuestro ser interior, es nuestro concepto de ser humano. Y ahí es donde nos tenemos que unir literariamente, ya no desde la desgracia, desde la angustia, sino desde cómo vivimos eso. Y si tenemos que contar esas historias otra vez, si tenemos que hacer una limpieza de corazón para hacerlo, como se ve en mucha de la literatura que se está haciendo, se hace viéndolo desde lo que somos. Y eso me parece interesantísimo, que es lo que está pasando ahora. Y creo que eso es un elemento que ayuda a perdonarse, a perdonar y a perdonarnos, que es algo interesantísimo. Sí, fíjate que en Bogotá claramente hay, como dices, hay muchas historias que no se ha contado. Te puedo decir con absoluta certeza que la historia de los barrios en Bogotá no se ha contado y que en todos los barrios de Bogotá hay comunidades interesadas en que se cuenten esas historias. Pero yo también coincido contigo, lo más chévere es que ya no son 7 personajes en busca de autor, que es un poco lo que acabas de describir. Allá en la comunidad una cantidad de gente llena de historias y acá los autores llenos de posibilidades narrativas, pero sin historias. Entonces ahora le va a tocar a los autores buscarse sus propias historias porque yo veo que la gente ya es imparable, la gente está contando historias, la gente está escribiendo, que es algo también sorpresivo para mí, mientras se pensaba que cada vez, digamos, el interés que despertaba la escritura iba a ser menos, lo que veo es que cada vez es mayor, increíblemente. Como, tú has sido jurado del concurso Bogotá en 100 palabras, la cantidad, los cientos de personas que se inscriben al concurso, en el que no hay un mayor incentivo económico, esa no es la razón por la que la gente se está escribiendo, la gente se está escribiendo a este concurso masivamente porque quiere contar historias, ¿no? Es que Me hay un ibas a tema de decir algo. expresarse. Creo que eso es súper importante, mi querida Tatiana, porque el tema que creo que a lo que tenemos que llegar, que es el tema de antes no había una forma de expresarnos dentro de la violencia. Hay mucha gente que sufrió muchísimo, tanto adentro como afuera de las ciudades o en el campo, que tenía mucha angustia, que perdió familiares, que sufrió muchos dolores, pero que nunca pudo hacer como una catarsis con ese dolor. Y la literatura está permitiendo eso, y también porque antes había una costumbre de pensar que la literatura estaba en un curubito de poca gente, como que solo unos pocos podían tener eso, y uno lo puede ver en la historia de la literatura colombiana. Pero ya hay una democratización del conocimiento, una democratización literaria, educativa no, pero por lo menos literaria, de permitirse arriesgarse a expresarse. Y eso es algo súper necesario. Y ahí está saliendo mucha literatura maravillosa.
Y de ahí también se alimentan muchas visiones de grandes escritores jóvenes, maravillosos, buenos que están saliendo ahora, que los estamos leyendo, que vienen de las editoriales emergentes, de las editoriales nuevas, no solo de las grandes editoriales. También las grandes editoriales están aprovechando eso y también les están llamando, pero esa voz de esos nuevos escritores que están escuchando ese sonido de ese pueblo que quiere decir como ya no más y que ya quiero encontrarme y quiero contar lo que pasó y quiero ver cómo también, no solo lo que pasó, sino cómo me recuperé ante eso, que creo que es un elemento súper importante. Y eso está ahí. Y creo que es la gran labor que tiene la literatura en el tema de la paz. Es el tema de dar voz. Y ahí está. Sí, Y el problema es que uno no puede, eso depende de cada uno también, querer expresarlo primero y después querer mostrarlo, ¿no? Que es el gran truco de la literatura. sí. Pues mira, te voy a dar un tip y una vez aprovecho y se lo cuento a la gente porque ha sido muy exitoso. Durante años trabajamos con comunidades rurales contando historias en la radio. Y en un momento nos dimos cuenta con mis compañeros de trabajo que la gente que quería escribir y que decía que no sabía, que no podía, que no sabía cómo escribir, pues le dijimos, mire, coge una grabadora y cuéntese usted mismo el cuento que quiere contar. Y cuando cogen la grabadora y empiezan a hablar, súper fluidos. Entonces, después de la grabación le decíamos, ahora escriba lo que dijo, tal cual. Y luego que lo tenga escrito, pues lo organiza. Si quiere, lo pone primero lo que pasó primero, segundo lo después. Y tú no te imaginas la cantidad de gente animada escribiendo de esa manera, gente que tenía era pavor a enfrentarse a la cultura escrita, pavor a sentarse en un computador a escribir o coger un lápiz y escribir porque le han dicho que la cultura letrada o la cultura escrita es para alguien, no sé, más intelectual, más formado. Y no, no, con las herramientas que hay hoy en día, realmente cualquier persona puede escribir y están escribiendo mucho. Juan Además hay Camilo, un no sé, tema de lo que planteas dime. que me parece bellísimo, es que las personas deben entender que lo que busca ese gran escritor siempre es el tema. Es el gran tema que genere su libro, no las herramientas. Las herramientas, digamos, lo que yo hago en mis cursos es enseñar un ABC de herramientas para que para que puedan hacer el primer paso. Y lo que dices, la oralidad es la base de la literatura y la oralidad a veces guarda tanto, pero la idea de nosotros es como ayudarlos a hacer, es salten de la oralidad a poder crear este concepto. Lo que ustedes están haciendo, esos son los personajes. Lo que ustedes están haciendo, eso es el conflicto. Explicarles lentamente esa situación. Y eso es algo maravilloso porque ahí es cuando decimos, bueno, listo, vamos a romper esto, que es el tema de creernos que ese conocimiento está para unos pocos. Y creo que es la gran importancia de la democratización del conocimiento. Es decir, todos podemos hacerlo. Obviamente, toca generar mucho trabajo, toca solucionarlo, eso no es la primera mano y sale, pero hay que arrancar el proceso y lo más importante es dejar que la idea no se vaya. La idea, ya ustedes si tienen una idea, tienen el 50% escrita. Ya después miramos cómo lo manejamos formalmente, cómo manejamos la trama, cómo manejamos los personajes, cómo manejamos los tiempos, cómo hacemos que el lector se inmiscuya dentro de la historia, pero lo principal a veces es algo sincero. Y yo he leído textos que son tan sinceros que me tocan el corazón y digo, esto nadie lo podría escribir. Claro, claro. Juan Camilo, nos quedan 4 minutos de programa. Ya no nos queda, ya se Listo. nos fue el tiempo otra vez. Entonces quiero que dejemos este último pedacito para que nos cuentes qué es la revista que se encuentra en Libros y Letras, o el blog, no sé cómo le llaman, revista en internet, blog, que le cuentes a la gente que va a encontrar en Libros y Letras, este proyecto tan bello, y que nos cuentes ya para despedirnos qué viene para el futuro de Juan Camilo. Bueno, Libros y Letras es una revista que tuvo Jorge Consuegro durante muchos años, una persona que yo amo mucho y que fue mi suegro y que ha estado en mi corazón toda la vida y que se arriesgó a hacer una revista impresa gratis, porque él decía, hay que llevar las ideas allá, a la gente que la pueda escoger y que pueda tomar la decisión. No hay que obligarlos a que tengan que pagar dinero porque a veces no se tiene. Entonces, él hizo eso y nosotros le damos junto a mi esposa
y junto a Ileana Bolívar hemos trabajado con el tema de sostener esa esperanza y esa posibilidad, y muchas personas, muchos escritores, muchas personas que nos han apoyado a sostener esta revista. En algunos momentos, normalmente lo digital nos está permitiendo a que seamos más actuales, pero igual de vez en cuando sale la impresa, porque la impresa no se puede perder, de tratar de acercar, exacto, de acercar la literatura a la gente. Entonces, eso me parece bellísimo. ¿Y que vamos a seguir acercando la literatura de otros países a nuestro país? Vamos a tratar de hacer ese espejo donde describimos la literatura de nuestro país y describimos la literatura de otro país. Y ahora estamos con México y Colombia, que me parece bellísimo, que nosotros hemos aprendido mucho de México y México aprendió mucho de nosotros culturalmente. No solo Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Botero, Leo Matiz, Porfirio Barba, Jacob, estuvieron en México y ellos son creadores no solo literarios, sino culturales, fotógrafos, pintores, artistas que estuvieron allá y que aprendieron muchas cosas y vinieron a Colombia y se volvieron unos grandes creadores culturales y artísticos, y también con ellos también vinieron muchos intelectuales que vinieron acá y que aprendieron muchas cosas. Entonces, hablar de esa retroalimentación. Y sale otro libro también muy bello este próximo año, ya en un ratico, sobre la visita de los grandes intelectuales, artistas, políticos no, escritores, pintores, fotógrafos y demás artistas maravillosos que vinieron a Colombia, que hicieron un hito en la cultura occidental, y que vinieron a Colombia y contar todas las cosas loquísimas que les pasaron. De verdad, desde 1800 hasta hoy, y hay historias bellísimas, bellísimas, bellísimas. Entonces, sigo construyendo, sigo creando esa historia de mi visión sobre cómo es la literatura colombiana, cómo construimos, cómo llegamos, cómo fueron nuestras influencias a partir de esos libros. Y eso es muy bello porque también hay que ver cómo hay esa retroalimentación con Latinoamérica, ¿no? Y pues con el mundo. Bueno, Juan Camilo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco enormemente. Te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros aquí en la Cesta de la Bicicleta, que nos cuentes de los escritores, que nos cuentes de las comunidades que están escribiendo, interesadas en la escritura, que nos hables de lo que tú mismo has escrito y de lo que viene, pero sobre todo que nos hayas contado cómo la literatura dice todo aquello que el periodismo no puede decir. La literatura retrata a este país y habla de los problemas de este país, del pasado doloroso, tal vez más francamente que lo que puede decir la historia y lo que puede decir el periodismo. Pero también cómo dentro de esa misma libertad es la literatura la que nos va a poder mostrar un camino más de fantasía, un camino más de esperanza, de reconciliación, para poder, digamos, tener una luz que nos diga que no todo es así de oscuro como lo han dicho hasta este momento. Juan Camilo Rincón, escritor, investigador cultural, periodista, amante de los gatos y de la salsa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en la Siesta de la Bicicleta. Los esperamos el próximo lunes.